de la autoenmienda. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la proposición de ley por la que se insta al Gobierno a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y pymes y el establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa y presentación tiene la palabra el señor Paniagua. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo presenta esta proposición que ya nos ha detallado el presidente, todo ello además en colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones locales. Sin entrar en el contenido, les quiero transmitir las justificaciones para su apoyo a esta iniciativa. En primer lugar, después de la aprobación en esta comisión de la PNL por la que se insta al Gobierno a establecer un compromiso estable y prioritario con la inversión en actividades de I+D+I como eje de transformación económica, creación de empleo y superación de la crisis, y la PNL de medidas para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema de startups de Internet en España, queremos presentar esta proposición que creemos que apoya y profundiza en el objetivo marcado por esta comisión, que ve en la innovación uno de los pilares de la economía española del futuro. Y, en segundo lugar, la idoneidad del momento en su presentación. En este punto del ciclo económico en que es necesario consolidar el crecimiento y una vez que salgamos del procedimiento de déficit excesivo, se revisarán las prioridades de gasto y reasignación de fondos. Y queremos que las restricciones presupuestarias que sean necesarias en el camino de la consolidación no afecten en áreas tan importantes para la competitividad como son la I+D+I y el desarrollo de la sociedad digital, en especial en las pymes. Y ahora quiero convencerles por el contenido de la proposición. Para dinamizar la economía española en general y la investigación y desarrollo en particular, se debe trabajar en mantener y mejorar un marco estable de deducciones fiscales e incentivos, en especial para las inversiones efectuadas en estas actividades. Debemos destacar el esfuerzo y la actividad que se viene desarrollando desde el Gobierno en el apoyo a todas estas áreas y, más concretamente, a través de los instrumentos del CDTI y los programas de la Secretaría General de la Industria y de la PYME en materia de emprendimiento e innovación empresarial. Por ello, solicitamos que el Gobierno garantice el marco actual de incentivos fiscales que estimulan a las empresas a realizar actividades de innovación, reduciendo su coste como instrumento positivamente reconocido por la Comisión Europea como elemento transparente y predecible que puede influir en los patrones de inversión privada en I+D+I y que se consideran un elemento importante para favorecer la competitividad y el crecimiento de las empresas. Para conseguir los resultados esperados, se procurará que los incentivos se mantengan a lo largo del tiempo. Queremos que se promuevan incentivos fiscales para las grandes empresas que realicen actividades demostradas de transferencia de conocimiento y tecnología a pymes y en su salida a mercados de exportación como socios o proveedores de referencia en proyectos internacionales, con el objetivo de mejorar el acceso de estas últimas a fuentes de conocimiento y de mejorar su capacidad de desarrollo, así como la atracción de incentivos fiscales hacia los centros tecnológicos adicional al Plan Cervera, que contribuyen a integrar el sistema y reforzar la transferencia del conocimiento. Y en especial que se apoye a pymes innovadoras y startups a través de la compra pública innovadora. Pedimos un plan plurianual de demanda pública temprana que establezca los proyectos innovadores de suministros susceptibles de ser adquiridos por este procedimiento de forma que tanto compradores como suministradores puedan planificar los servicios y la innovación a desarrollar. Y que se preste especial atención a asegurar mecanismos legales que incentiven a las comunidades autónomas a crear también sus planes plurianuales de proyectos susceptibles de ser adquiridos a través de dicha demanda pública temprana. Incluso tener un objetivo que implique la obligación de la Administración General del Estado de identificar al menos un 3% del capítulo 6 y artículo 23 del capítulo 2 de los presupuestos generales del Estado a ser incluidos bajo la rúbrica presupuestaria tipo K, proyecto de inversión CPI. Para la ejecución de dichos proyectos de inversión se deberá al menos realizar una consulta previa al mercado para identificar soluciones innovadoras y emplear el procedimiento de asociación para la innovación en su ejecución. Se habilitará a la Secretaría General de Ciencia e Innovación para el seguimiento del compromiso anual. También solicitamos que el Gobierno introduzca nuevos mecanismos financieros en el entorno del emprendimiento y del contexto digital, apoyando la actividad de los business angels, capital riesgo, microcréditos, préstamos participativos, garantías, etc., en diferentes sectores y tipos de empresas, aumentando las posibilidades de obtención de financiación y facilitando la adopción por parte de las pymes de retos como el crecimiento, concentración, diversificación, digitalización e internacionalización, especialmente para aquellas soluciones de marcado carácter comercial, que les permita competir con su entorno en las mejores condiciones. También un mecanismo específico de cofinanciación pública y privada para impulsar el establecimiento de inversiones productivas con carácter de liderazgo mundial en sectores estratégicos.
y cuyo impacto en el desarrollo socioeconómico, en la generación de empleo local, autonómico y nacional, en el grado de innovación o de tendencias emergentes o en otro aspecto destacado de la evolución territorial sea especialmente relevante. Es necesario disponer de mecanismos de financiación de la innovación con carácter flexible adaptados a las necesidades de las empresas. Se pondrán en marcha mecanismos para evitar la falta de medios económicos derivado de la estacionalidad de las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas. Por tanto, en continuidad con los objetivos de esta comisión, por el momento económico y presupuestario y por las medidas que proponemos, solicitamos su apoyo a esta proposición no de ley. Anunciamos ya la aceptación de las enmiendas planteadas por el Grupo Ciudadanos y estamos cerrando con Esquerra Republicana también una transaccional para la enmienda que nos ha planteado el PDeCAT, la enmienda que nos ha planteado PDeCAT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Paniagua. En defensa de las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos, en primer lugar tiene la palabra el señor Roldán, por el Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Celebramos que el Partido Popular traiga una iniciativa sobre innovación y que se inste a sí mismo a hacer más cosas en este ámbito. Es un ámbito clave en el mundo competitivo global. España se está quedando atrás en la carrera del conocimiento y en la carrera de innovación. Hay muchas propuestas que hemos traído a esta comisión a este respecto. Hemos hablado del crecimiento empresarial. En España tenemos un problema de trabas al crecimiento de las pymes importantísimo. Hemos traído iniciativas específicas para mejorar el entorno, el ecosistema de las startups. Y además hemos acordado con el Gobierno del Partido Popular un acuerdo de gobierno que incluía medidas concretas a este respecto y después las hemos negociado en el presupuesto. Por tanto, entiendo que está bien que marquen postura en este sentido. A mí me gustaría que hicieran lo que se han comprometido a hacer y entre lo que se han comprometido a hacer incluye una parte de cosas que están en marcha, que es la implementación de la red cervera de transferencia tecnológica, básicamente para que el conocimiento se transmita al entorno empresarial y viceversa. Y después tenemos un fondo importante de match funding acordado de 480 millones que creemos que es imprescindible. Lo es por una razón muy sencilla, porque cuando hay cooperación con el sector privado es el sector privado el que hace la auditoría de las inversiones que son sensatas, que conoce lo que está haciendo y en todo caso después el sector público apoya para disminuir el riesgo de la inversión en unas actividades que son altamente arriesgadas, como saben, en términos de inversión, porque es alrededor de 1 de cada 10 proyectos acaba siendo rentable en el mundo de las startups. Además, tenemos un compromiso para aumentar la inversión en I+D, que creemos que es esencial. Han sido bestiales los recortes en los últimos años en I+D practicados por el Gobierno del Partido Popular. Insisto, a mí me gustaría que España fuera un referente global en términos de innovación, que se mandara una señal al mundo de que este país está abierto a la innovación y de que se mandara una señal a nuestros ciudadanos de que el Gobierno tiene un compromiso serio para apoyar la iniciativa, que es donde está el futuro y donde está la creación de empleo y de riqueza que viene. Por tanto, hemos presentado unas enmiendas, esperamos que las apoyen. De hecho, ya lo hicieron en la negociación que yo mismo tuve con ellos para el presupuesto y para el acuerdo de gobierno. Y si las admiten, como parece que van a hacer, pues votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roldán. Por el Grupo Vasco pasa la señora Sagastizabal, no interviene. Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Capella. Sí, presidente. Bien, en el primer, ya lo he dicho antes en mi intervención, ¿no? Estas proposiciones no de ley van seguidas y tienen un contenido, un hilo conductor que las entrelaza, ¿no? Que hubiese estado bien que las hubiésemos debatido conjuntamente, por aquello de la economía procesal, pero bueno, es igual. En todo caso, antes hablábamos de las fundaciones científicas del sector público y ahora complementamos la visión. Hablamos de un sistema de I+D+I y esto es la suma, la interrelación de un conjunto largo de actores públicos y privados y la capacidad de activar
las sinergias entre ellos, la capacidad de relacionarse entre ellos. Ya lo hemos dicho con anterioridad, el sector público tiene mucho trabajo pendiente y ahora en este segundo punto, en esta segunda proposición no de ley, la visión es distinta y, por tanto, es qué puede hacer el sector público para que el sector privado invierta en I+D+I. Es interesante el análisis, por ejemplo, del profesor Xavier Farrás en referencia al esfuerzo público de I+D+I, que en cualquier caso está muy por debajo, y dice, y así lo dicen algunos de sus artículos, muy por debajo de lo necesario. Pero sobre todo llega a la conclusión de que este es ineficiente, incapaz de movilizar recursos privados en proyectos de interés, recursos públicos en proyectos de interés empresarial. No existe, por tanto, efecto multiplicador porque no existen fondos de acoplamiento para proyectos público-privados de alto riesgo tecnológico. Los escasos recursos públicos, es de destacar que acumulamos recortes en ciencia y tecnología desde antes de la crisis que se acercan al 50%. Por tanto, los escasos recursos públicos se vierten en organismos públicos, quedándose cautivos en el subsistema público de innovación. Mientras tanto, las empresas, especialmente las PYME, siguen invirtiendo, en este caso son las que más invierten, pero invierten más en I+D+I, pero invierten en su núcleo de negocio sin incentivos suficientes para abordar retos de mayor ambición investigadora. Con ello se mantiene el endémico fallo de mercado, el mercado invierte de forma subóptima en I+D, pues percibe que estas actividades tienen un retorno incierto. El drama real ha estado siempre el mismo, la no colaboración público-privada y la no generación de relaciones de igualdad para favorecer el crecimiento, cuando hay desconfianza del Estado hacia los sectores que generan actividad económica. Esto es una realidad y, por tanto, no se sorprende, ¿no?, en esta voluntad de intervención permanente por aquellos que se definen como liberales. Pero bueno. Y además, por ejemplo, cabría analizar el sistema de compra pública. Me parece que el señor Paniagua se ha referido en un momento de su intervención. Hay países que sí que lo hacen, que es la base de la palanca para formalizar este I+D empresarial. Solo falta verla, por ejemplo, o analizar la compra pública que reciben las empresas de Silicon Valley para situarlas en la frontera de la tecnología. Basta analizar los presupuestos en innovación de países como Austria, Finlandia o Israel. Por tanto, la pregunta sería, o la pregunta que debería formularse el Estado español, ¿a quién se quieren parecer? Es imprescindible poner en marcha programas públicos de apoyo financiero a la investigación industrial. Vemos lógico impulsar la investigación pública y luego intentar transferir la tecnología a las empresas y, por qué no, apoyar además directamente la I+D industrial capaz de generar empleo de valor, por ejemplo. En este sentido, hay buenas iniciativas para potenciar. Y es necesario y urgente iniciativas del tipo, por ejemplo, establecer programas de apoyo a la transformación digital con especial atención, por ejemplo, a la adquisición de competencias en inteligencia artificial, apoyar las startups surgidas de entornos científicos mediante circuitos financieros rápidos y a veces de alto riesgo impulsar el cambio estratégico y tecnológico de nuestros clústeres y desarrollar nuevos clústeres empresariales alrededor de centros de investigación. En esto en Cataluña lo hemos hecho. Acelerar el crecimiento de los campeones ocultos, empresas familiares, exportadoras y con tecnología propia. En este caso sería, como alguien lo ha apuntado con anterioridad, el caso de la proposición no de ley de hoy del Partido Popular, por la que se insta a sí mismo, es decir, el Partido Popular insta al gobierno del Partido Popular, que es gobierno popular porque gobierna el Partido Popular, a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y pymes y al establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación. Bien, parole y veremos si esto se traduce en partidas presupuestarias. Gracias. Muchas gracias, señora Cabellá. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y Marea, tiene la palabra el señor Montero. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, las pymes españolas tienen un problema de financiación. Según el último informe de CESGAR, el 22% de las pymes había declarado tener problemas de financiación en los últimos 6 meses. El 31,6% de ese problema de financiación estaban vinculados a las pymes exportadoras y el 37% eran
las pymes que estaban innovando y que tenían problemas de financiación. Es decir, la exportación y la financiación necesitan de financiación especial y tienen las pequeñas y medianas empresas dificultades para acceder a lo mismo. Los instrumentos que plantea el Partido Popular en su PNL están bien, si no se le puede decir que no. El problema es que ¿dónde están las partidas presupuestarias y los fondos públicos que le dan contenido a un instrumento financiero? Porque un instrumento financiero sin partida presupuestaria detrás no tiene demasiado sentido más allá del nominal. Y eso significa potenciar básicamente el papel del sector público para financiar la actividad en innovación y desarrollo tecnológico, y para hacer eso hay que hacer dos cosas fundamentalmente. Uno, ampliar las líneas de financiación del ICO, ampliando la oferta, ampliando los plazos de amortización, modificando las garantías y avales que son exigidos, etcétera, etcétera. Y otro, a nuestro modo de ver, apostar por una banca pública. Por cierto, hoy, hace un ratito me enteraba que el 7% del capital de Bankia que se ha vendido al sector privado, el 3,7% ha sido adquirido por el Fondo Soberano de Noruega. Es decir, que el sector público noruego sí que apuesta por una institución de la que nosotros nos estamos desprendiendo. Una cosa como muy curiosa de analizar. Y la otra cuestión es la cuestión de mantener y mejorar un marco estable de deducciones fiscales e incentivos para actividades de I+D+I. ¿Problema esencial? Pues que ese tipo de deducciones fiscales está comprobado que no tiene efecto y repercusión sobre los incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, porque se ha venido produciendo también una caída en la inversión dentro del sector privado. Así que sí, que la propuesta está bien, que los instrumentos son correctos, pero que a falta de fondos públicos básicamente es, pues, aprovechando las fechas, una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, como ustedes prefieran. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero. Señor Paniagua, a efectos de determinar qué enmiendas se acepta o rechaza alguna de las enmiendas. Están aceptadas las enmiendas de Ciudadanos, como he dicho antes. Estamos negociando con PDeCAT para cerrar una transaccional, una modificación de su enmienda a través de una transaccional, y en cuanto esté se la haremos llegar. Muy bien, muchas gracias. Entramos a continuación en el punto número 10. Señor presidente, falto yo de hablar. Sí. No soy vocal titular, pero pues, al menos ya que hemos venido aquí. Señor Galeano, no hemos presentado enmienda, ahora lo explicaré, pero esta vez le ha tocado al Grupo Socialista. Estaba con el Tribunal de Cuentas, señor Suárez, pero ahora que hemos actualizado el Tribunal de Cuentas, un poquito... Le pido excusas, tiene usted la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Bromas aparte, repetimos aquí un debate, yo creo, sobre un tema, o en líneas generales, unas propuestas que ya se han venido celebrando en esta comisión, de alguna manera, en estas líneas en las que se establecen en esta PNL presentada aquí por el Partido Popular. Recuerdo, por ejemplo, una PNL que se presentó hace unos meses por parte de Ciudadanos, hablando sobre el tema de la innovación, hablando sobre las startups, y que recogió un acuerdo mayoritario de los presentes aquí en esta comisión, incluido al grupo proponente, al grupo que apoya al Gobierno, y que, entre otras cosas, no ha sido precisamente tomado en cuenta por lo cual no es, desgraciadamente, una excepción en esta legislatura. Creo, señorías, que por respeto a la ciudadanía y al trabajo parlamentario deberíamos evitar repetir una serie de debates que ya se han realizado y que instan al Gobierno a hacer esa función que, según el diccionario, es ejercer la administración, la dirección de un Estado, y no requerir a los demás que volvamos a abrir debates, a presentar enmiendas y llevar a cabo un trabajo que creo que es tarea del Gobierno. No tenemos duda los socialistas de la fragilidad del proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de investigación y de innovación. Consideramos que estas materias, señorías, no están, ni mucho menos, en la agenda prioritaria del Gobierno de este país. Esta PNL, señorías, se basa en un documento de las multinacionales marca España, un documento que presenta una serie de propuestas que pueden marcar la hoja de ruta de este Gobierno, pero es, cuando menos, no me digan, desilusionante este asunto. En estos últimos años el Gobierno de Rajoy ha erosionado
los frágiles cimientos de los que dispone el edificio de la innovación en nuestro país. Para referencia y sumado a lo que se ha comentado en el anterior PNL, unos datos. El señor Rajoy es el principal responsable de que este país haya retrocedido la inversión en ciencia a niveles de 2010, ocupando un mediocre 18º puesto en esta materia en el conjunto de la Unión Europea. Puesto número 18. Me evito decir los países por respeto a estos países que tenemos por delante. En los últimos 8 años en nuestro país ha caído un 10% la inversión en I+D, mientras la media europea ha aumentado en un 25%. Y la inversión por habitante en esta materia de I+D en España es de solo 286 euros, menos de la mitad también de la media europea. Fíjense en los gastos por habitante de Francia con 730 euros o Alemania 1.125. Pero al hilo de esa referencia que decía del documento de la marca España, con todos los respetos a la labor de estas empresas de la marca España, cuyas propuestas, por cierto, compartimos en líneas generales, mi referencia en este caso es la del programa del PSOE, del Partido Socialista, para las últimas elecciones y también, por supuesto, de las últimas resoluciones de nuestro Congreso Federal. Y, por supuesto, también de las intervenciones que ha llevado a cabo aquí mi compañera de portavoz, María González Veracruz, habitual y firme defensora, como se ha visto anteriormente, de la ciencia y de la innovación. En este caso, señorías, hablamos, los socialistas, de remover obstáculos fiscales y no castigar, por ejemplo, el fracaso de los emprendedores. Hablamos de un papel protagonista del ICO. Hablamos de un impulso al papel del CEDETI y de potenciar el programa Invierte. Hablamos de asegurar que estos incentivos fiscales puedan también extenderse a los inversores privados, sean personas físicas o jurídicas. Hablamos de que el Gobierno ponga en práctica aquello que ya se aprueba en esta casa hace unos meses. Queremos, en definitiva, señor presidente, los socialistas, que se hable menos de Portugal como referente y como sorpresa positiva en el contexto innovador internacional y se hable más de nuestro país, se hable más de España, efectivamente, en este caso, de la marca España. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Galeano. Manifestada ya la opinión del Grupo Popular sobre las enmiendas que acepta o no acepta, pasamos al punto número 10